Vale, muchísimas gracias. No sé si se ha conectado. Sí, ahora sí, la cámara, ¿verdad? Pero ya veis la pantalla otra vez de la presentación y mi cara Sí, en Cristina, chiquitín. Sí, ¿verdad? te confirmo que ves Vale, tanto tú genial. como la presentación. Genial. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por asistir. La verdad es que, bueno, desde Integra pensamos que la propiedad intelectual y en general la gestión de los activos intangibles de las empresas es muy importante y de hecho creemos que es vital alinear esta estrategia con la estrategia de negocio de las compañías. Ahora veremos un poquito y muy brevemente por qué. Y de ahí el nacimiento de esta nueva área que tiene muy poquito de vida. Estamos ya trabajando muy activamente con diferentes proyectos y clientes. Cristina, no sé Para si me ayudarles escuchas, en pero todo este mundo intangible que parece que no es importante o que no afecta al día mucho. No entenderme demasiado. Sí, te has quedado congelada. te escucho. Sí, vale, pues ahora a nosotros también te habías quedado justo congelada. Ah, pues no lo... Vale, perfecto. Bueno, pues como os decía, mi objetivo es en unos minutos haceros una breve intro, ¿no?, sobre esto de la propiedad industrial intelectual, qué es, qué engloba, por qué es importante y después, por supuesto, contestar a cualquier pregunta que tengáis y sobre todo haberos generado esa llamada de atención acerca de la importancia de los activos intangibles en las empresas. Lo que vamos a ver es un poco la contestación a estas preguntas. Nuestra intención con este webinar es simplemente generaros esa atención, generaros esa llamada para que en caso de que os encontréis en vuestros proyectos o empresas con aspectos relacionados con los intangibles, sepáis que se pueden proteger y sepáis que es bueno gestionarlos adecuadamente. Y ya sin más dilación, porque supongo que toda la gente se habrá conectado, voy a comenzar. Lo que vamos es un poco a ir respondiendo a estas preguntas de una manera muy visual y bastante ágil con este objetivo que os comentaba. Si queréis una pregunta, pues por favor dejármela en el chat y ahora cuando terminemos las contesto sin ningún problema. Un poco por empezar por el título de la presentación. ¿Por qué es importante contar con una estrategia de activos intangibles? Pues os hemos puesto aquí uno de los datos, existen muchísimos datos de un estudio muy reciente que ha creado la Oficina Europea de Patentes y la Oficina Europea de Propiedad Intelectual, que es la que está aquí en España ubicada y que engloba tanto las marcas como los diseños a nivel de la Unión Europea. Y según este estudio, y además son datos pues lógicamente contrastados, las empresas que protegen sus intangibles, es decir, que protegen su innovación, que protegen su creatividad, generan por término medio un 20% más de ingresos por empleados que la empresa que no lo hace. ¿Por qué se traslada? Cuando nosotros protegemos esa innovación que tenemos dentro de la compañía, pues nosotros protegemos esa creatividad que hemos desarrollado y por tanto esos intangibles, esos aspectos que no se pueden directamente tocar en productos a lo mejor, pero que sí que afectan muchísimo a la empresa, a su posicionamiento y a los valores que la empresa reporta o da en el mercado, generamos al final mayores ingresos y por tanto vamos a ser más rentables. De ahí que sea muy importante alinear desde nuestro punto de vista, la estrategia de propiedad intelectual o industrial, como se llama tradicionalmente, y como la queremos nosotros para abrir un poco más el alcance del término, alinearla, como os digo, con la estrategia de negocio de la empresa. A un mercado, por ejemplo, o si nuestra caso de ser una empresa industrial están bien protegidos, vamos a generar un menor impacto en ese mercado. Digamos que vamos a poder vender, pero si protegemos, si nos preparamos adecuadamente, venderemos mucho más y mejor. Y de ahí que las mejores marcas, según el dato de Interbrand que os ponemos de este mismo año, 2021, las mejores marcas a nivel global siempre, si os fijáis en el listado, van a ser marcas que son muy activas y que protegen muchísimo esa innovación, que protegen los intangibles, empresas que han trabajado mucho en su imagen de marca y en su reputación. Al final, trabajar en la imagen de marca y la reputación, en parte, uno de los mecanismos que se utiliza para esto es la protección tanto de la marca como del diseño, como de la innovación técnica que tenga la empresa mediante patente. Es decir, vemos que al final las marcas más reputadas, las marcas mejores o mejor consideradas también por los consumidores y que mayores ingresos generan en el mercado, siempre
van a ser marcas que protejan y que pongan en valor sus intangibles. Y de ahí que esta estrategia sea, desde nuestro punto de vista, no solamente importante, sino vital para que en el futuro el consumidor nos siga eligiendo y sigamos aportando valor al mercado. ¿Y por qué es importante que además esos activos intangibles sean eficientes? Bueno, pues desde nuestro punto de vista y por la experiencia que tenemos, nos hemos dado cuenta de que no vale solamente con actuar de una manera reactiva y decir, oye, he detectado este problema o he visto perdón, que me han copiado en el mercado y entonces ahora voy a proteger esa innovación que me han copiado para poder defenderme frente a esta copia. Al final, actuar de esta manera es actuar tarde y muchas veces nos va a suponer que no podamos defendernos ante algún tipo de infracción o de abuso por parte de terceros porque se nos haya pasado el plazo legal para ello. Por eso es muy importante no solamente proteger, no solamente gestionar esos activos, sino hacerlo de una manera eficiente. Realizando una combinación, estudiando la empresa, sabiendo qué puntos son los que nos diferencian en el mercado, qué innovación es la que aportamos, si es una innovación de productos, si es en servicio, si es en un proceso interno, si es en un know-how, y combinar las diferentes herramientas legales que tenemos para proteger y poner en valor esa innovación, combinarlas para generar, como os decía, esa cartera eficiente. Al final no debemos olvidar que la propiedad industrial intelectual surge como la herramienta legal para proteger la innovación y la creatividad, para ponerla en valor. Y, por tanto, es vital y es muy importante que esa protección la hagamos de forma eficiente, proactiva y no simplemente reactiva, porque entonces probablemente estaremos llegando tarde. También es muy importante conceptos como el uso. En función del derecho de propiedad industrial o intelectual frente al que nos encontremos, deberemos de cumplir con determinado uso en el mercado para demostrar que estamos protegiendo algo de manera nuevamente eficiente y porque queremos utilizarlo y no simplemente por tener un registro sin más. Y también deberemos de tener mucho cuidado para evitar duplicidades, para evitar esos registros dobles que muchas veces se hacen por no tener una estrategia detrás y que a lo mejor nos llevan a tener carteras muy grandes, tener un número de registros muy potente, pero que en la práctica no nos sirvan para mucho. De ahí que la planificación, tanto en el devenir normal del proyecto o de la empresa, como en un momento como puede ser la internacionalización o la globalización de la compañía, la planificación sea esencial. Y de ahí que la alineación, como decía en la transparencia anterior, de la estrategia de intangibles con la estrategia de negocio sea muy importante para que no se entienda como simplemente un gasto, sino que se entienda como lo que es una inversión a medio y largo plazo que va a ayudar a la empresa a ganar una posición competitiva mejor en el mercado, por supuesto a vender más y a que los consumidores les perciban con una mayor reputación, ¿vale? También en su mercado y en el área de negocio en el que se estén desarrollando. Y ahora, descendiendo un poquito más y viendo cada uno, digamos, de los grandes derechos o de las grandes herramientas legales que tenemos para proteger esa innovación, esa creatividad, pues sí que queríamos un poco trasladaros nuestra reflexión de algunas de esas figuras, ¿no? En particular, pues de la marca, del diseño y de la patente. Y después hablaremos un poquito de todo aquello que es know-how o procesos. ¿Por qué es importante proteger, defender la marca, vigilarla? Bueno, pues estas imágenes yo creo que son muy claras, son ejemplos reales de copias, de infracciones o de abusos que se encuentran en el mercado y hemos de tener en cuenta que en el caso particular de la marca, el derecho de exclusiva, es decir, la exclusividad en el uso y, por tanto, la capacidad para prohibir a terceros que utilicen nuestra marca en el mercado, la adquirimos cuando registramos la marca. Una marca no registrada no genera ese monopolio, no genera esa protección a mi favor y frente a terceros y, por tanto, no me va a permitir, si no la registro, ir y luchar contra cualquiera que se quiera aprovechar de mi posicionamiento en el mercado o que quiera directamente copiar mi marca o desarrollar algo para ir a rebufo, de alguna manera, de toda la inversión y todo el trabajo que se está haciendo por nuestra parte. Por lo tanto, muy importante proteger adecuadamente la marca. Y en esa protección adecuada la estrategia es esencial. No siempre va a ser importante proteger la marca con el logo. A veces el logotipo por sí mismo, la parte gráfica, tendrá una importancia tal que tendrá que ser protegida de manera independiente. Es decir, tendremos que ir acoplando la estrategia de protección de la marca a la necesidad real del proyecto o de la empresa y del mercado en el que nos encontremos.
En determinados países veremos que es necesaria una protección más denominativa o simplemente de lo que se conoce como el nombre, mientras que en otros la protección deberá ser global, también incluyendo el logotipo que se suele utilizar, la tipografía, los colores. Todo va a depender de cuál sea la estrategia de negocio de la empresa y de en qué mercado nos encontremos. De ahí que sea muy importante planificarlo y pensarlo muy bien y no actuar de manera meramente reactiva de decir, oye, pues tengo unas ventas tales en este país, ahora es cuando voy a registrar, porque a lo mejor me encuentro con alguna de estas situaciones que vemos antes de haber podido adquirir ese derecho de exclusiva y, por tanto, poder defenderme frente a esa copia o esa infracción que estoy sufriendo. Y lo mismo en relación a la vigilancia. Es muy importante y queremos ponerlo encima de la mesa desde el principio. Trabajamos en un mundo global. A día de hoy prácticamente digamos que no existen fronteras para la venta si no nos las queremos poner nosotros. Pero esto conlleva al mismo tiempo una serie de retos. Uno de los grandes retos a nivel de marca es poder conocer qué usos se están haciendo de marcas iguales o semejantes a las nuestras para poder ver ese riesgo de confundibilidad, que es lo que la ley al final protege, que una marca se pueda confundir con la nuestra y quién tiene esa protección y, por tanto, quién puede prohibir a otro el uso de ese signo. Eso solamente se consigue si vigilamos adecuadamente. Si vigilamos a nivel de registros qué marcas se van protegiendo en los mercados en los que nosotros tengamos una importancia y un negocio, o incluso en otros en los que no la tengamos, pero sean mercados potenciales que nos puedan interesar. Y también, por supuesto, que es vigilar qué es lo que está pasando online, qué es lo que está pasando en Internet, porque ya no se entiende la realidad actual del mundo del negocio en general y de las marcas en particular sin atender al entorno online. Tan importante, por tanto, es vigilar a nivel de protección, oye, qué signos se están registrando en los mercados de interés o en los mercados en los que estemos trabajando, que se puedan confundir con nosotros, como también, y por supuesto, qué está pasando en Internet, qué usos se están haciendo de mi marca y dónde se está utilizando. Existen herramientas digitales para esto, nosotros las trabajamos directamente en Integra y nos ayudan, y os puedo decir que ayudan muchísimo, ya no solamente a vender más, que por supuestísimo también, sino a ganar esa posición competitiva mejor, a que el consumidor no se confunda y no se maree cuando decide adquirir nuestros productos, no se vaya a un nombre de dominio que finja ser nosotros sin serlo. Es decir, al final a lo que nos ayuda es a limpiar el mercado y a que podamos trabajar de manera leal, porque aunque nosotros seamos muy legales y queramos hacer las cosas muy bien, pues sabemos que siempre hay gente que no lo hace bien, y que al final la responsabilidad de luchar contra eso es nuestra como titulares de esos derechos y de esos proyectos, y nadie va a venir a defender nuestra marca por nosotros, sino que es una decisión que tiene que tomarse desde la empresa y desde el proyecto concreto. Lo mismo en relación a la apariencia singular de nuestros productos. Al igual que la marca protege el signo distintivo con el que nosotros nos identificamos en el mercado, no he hecho esta definición en la diapositiva anterior porque es muy fácil entenderlo. El diseño industrial también es una figura de protección legal de la innovación y en este caso se centra o se enfoca en la protección de la apariencia de un producto siempre y cuando esta apariencia sea novedosa y sea singular. Es decir, digamos, que sea diferente a esa impresión general que genera otro producto del mismo sector en el mercado. Aquí os hemos querido poner el ejemplo para que entendamos que muchas veces la apariencia del producto puede variar en el tiempo, pero que la esencia se mantiene. Y hay productos que por su propia apariencia, por su propia visión externa, nada más verlos, aunque no lleven la marca acompañándoles. Si viéramos cualquiera de estas botellas de Coca-Cola en el mercado sin que ponga la palabra Coca-Cola, probablemente sabríamos, sobre todo con las de cristal, identificar que estamos comprando una Coca-Cola. ¿Y esto qué significa? Pues que es una apariencia muy particular y que al final va unida al producto, en este caso además un líquido, ¿no? Entonces parece que el envase es el propio producto. Por eso es importante también plantearnos si el proyecto en el que estamos o la empresa valora el diseño, trabaja el diseño y tiene una estrategia de diseño en la compañía y al final el producto que se está vendiendo tiene una singularidad que le posiciona de manera diferente, que le distingue del resto de competidores en el mercado, pues como os digo, será muy importante plantearnos una adecuada protección de esa apariencia externa, de ese diseño industrial, que además también, y al igual que la marca, se va a poder extender a nivel internacional
dentro de unos plazos y con unas particularidades. Legalmente esto nunca nada es general y nunca nada es absoluto, pero se va a poder extender y vamos a tener también a poder luchar contra cualquier tipo de copia o de plagio de esa apariencia de nuestros productos en aquellos territorios en los que tengamos nuestro diseño protegido. Porque al igual que sucede con las marcas, y salvo un caso muy concreto a nivel europeo, el diseño genera ese derecho de exclusiva cuando se protege, cuando se registra. Cierto es que en la Unión Europea existe la figura del diseño comunitario no registrado, que lo que hace básicamente es proteger durante un periodo de 3 años desde esa primera divulgación a cualquier diseño que se divulgue en la Unión Europea frente a copias del mismo, entendiéndose por copia pues una reproducción más literal, ¿no? Más tal cual, no algo simplemente con la misma impresión, sino algo prácticamente idéntico a lo que nosotros estamos comercializando sin registro. Pero como os digo, esto es una excepción y de manera general en el mundo el diseño industrial, para existir como derecho, necesita ser protegido, necesita ser registrado, y por eso es importante que esta reflexión también pues la hagamos dentro de la estrategia de la empresa. Obviamente, y esto es quizá lo que más rápidamente nos viene a la cabeza cuando pensamos en innovación y en protección de innovación, es el mundo de las patentes. Aquí vemos un ejemplo de cómo hoy se puede proteger un chupete, que es un producto utilizado a diario, y cómo se protegió aquella primera patente del chupete. Es una imagen, ambas son imágenes públicas, son imágenes reales y muestran un poco también la importancia de proteger esa innovación técnica mediante las figuras que la legislación nos da, que son la patente y el modelo de utilidad. Y quiero remarcar mucho el tema de la innovación técnica, porque la diferencia entre la patente y, por ejemplo, el diseño es que mientras que el diseño se enfoca en la apariencia externa del producto, el chupete de la izquierda, por ejemplo, seguramente también está protegido mediante diseño en cuanto a su apariencia. La patente o el modelo de utilidad van a estar mucho más centrados en proteger esa parte técnica que aporta valor al mercado y que además es nueva, ¿vale? Por eso es muy importante en el caso de la patente esta reflexión, quizá igual de importante que en la marca y en el diseño, pero legalmente más importante en el caso de la patente, que la reflexión acerca de la posible protección la realicemos antes de lanzar el producto al mercado, porque uno de los requisitos para el registro de la patente o del modelo de utilidad es la novedad mundial. Y por novedad mundial se incluye la novedad nuestra. Es decir, si yo voy a una feria y divulgo la innovación técnica de este chupete de la izquierda, lamentablemente yo mismo voy a romper mi novedad en el mercado y por muy nuevo que yo sea, no podré iniciar un proceso de protección de patente. Por eso es tan importante hacer estas reflexiones a nivel de protección de innovación durante la generación de esa innovación y no una vez la pongamos en el mercado y digamos, wow, está teniendo muchísimo éxito, sé que tengo algo novedoso, voy a protegerlo. A lo mejor ahí es tarde. Por eso es importante hacer esa reflexión antes. Y vemos que además las patentes no son algo nuevo, sino que, como veis en la imagen de la derecha, vienen de muy antiguo. Porque al final, para que entendamos un poco el origen, porque hay también mucha gente que no, digamos que no está de acuerdo con la protección, con la patente, consideran que generan monopolios y que la innovación debe de pertenecer al mundo y que nadie tiene que quedarse con digamos, ese tipo de monopolio o previsión de venta única durante X años en el mercado y de fabricación, pero tenemos que tener el foco en que al final la propiedad intelectual, la propiedad industrial surge, y en particular el mundo de las patentes, surge como un premio a la innovación. Lo que se decidió fue que aquella empresa que innovaba, que invertía en personas, que invertía económicamente en generar innovación para el mercado, tenía que tener un premio, porque si no llegaría un momento en el que no tendrían recursos para seguir invirtiendo o se cansarían de invertir y de que al mes o a los 2 meses de haber invertido cualquier competidor pudiese desarrollar técnicamente lo mismo que ellos estaban poniendo en el mercado. Por eso surge en general la propiedad industrial y en particular el mundo de las patentes o del modelo de utilidad. Surge para dar un premio en forma de monopolio temporal a los titulares o a los responsables de esa innovación, siempre con el foco de que al final la innovación tiene que pertenecer al mundo y que pasados 10 años en el caso del modelo de utilidad o 20 años como máximo en el caso de la patente, 5
renovables hasta 25 en el caso del diseño, que no lo he dicho, pero pasado esa temporalidad que varía entre una figura y otra, esa innovación va a pertenecer a todos y, por tanto, el chupete de la izquierda, 20 años después, como máximo, de su protección, lo va a poder desarrollar cualquier competidor, pero hasta que no pasen esos años, solamente lo podrá desarrollar la empresa que lo ha protegido o alguien con su autorización. Y al final esto es un premio para que esa empresa pueda seguir generando recursos que le permitan continuar innovando en el mercado y digamos que esa rueda virtuosa siga en funcionamiento y no se pare por el aprovechamiento desleal de alguna manera o el abuso de terceros. Y al igual que es muy importante proteger la marca, gestionar muy bien el diseño, la patente, la innovación técnica, muchas veces vemos que el know-how de la compañía, que aquello que nos diferencia en el mercado no es tan tangible, por decirlo de alguna manera, o tan visual, siendo todo derechos intangibles lo que estamos viendo o activos intangibles, sino que a veces son protocolos internos los que hacen esa diferencia en el mercado para mi empresa. O en ocasiones es muy importante para mí, aparte de la marca, aparte del diseño o de la patente, gestionar adecuadamente determinados procesos y determinados datos, porque en caso de que exista algún abuso, en caso de que exista alguna fuga y en caso de que exista algún robo, mi reputación se puede ver muy afectada negativamente y con ella, por supuesto, mis ventas. Por eso es muy importante a la hora de enfrentarnos a una estrategia de puesta en valor de esa innovación, también preguntarnos qué nos hace a nosotros ganar esa posición competitiva en el mercado. ¿Es una marca? ¿Es el diseño de los productos? ¿Es la innovación técnica? ¿O también hay, o a lo mejor lo que hay, es un procedimiento que se trabaja internamente en la empresa de know-how? Es una forma de hacer las cosas que digamos que no es tan fácilmente extraíble de un producto o visible en un producto, pero que sí que nos aporta o nos da valor, o es la forma en la que yo trato los datos y la confianza que yo tengo que generar en ese consumidor que me va a comprar. Bueno, pues cuando la respuesta es esta última, que más allá de esas otras figuras que también son importantes, a mí lo que me diferencia es esto, tenemos que hacer un protocolos internos para gestionar ese know-how, para gestionar ese dato, para gestionar ese conocimiento y esa información. Porque si no, pues nos podemos ver en casos como los que vemos todos los días, que además hay mucha fake news en relación a noticias relacionadas con fugas de datos o con vulnerabilidades relacionadas con los datos, pero podemos ver cómo grandísimas empresas como Amazon, cuya fortaleza en el mercado, entre otras cosas, reside en esa forma de hacer las cosas, en ese conocimiento que ha puesto en el mundo y esa forma de hacer transacciones y de tratar el dato, podemos ver cómo un ataque y un robo de datos puede dañar la reputación de una empresa tanto como para que esa empresa pierda muchísimo posicionamiento en el mercado o incluso tenga el riesgo de cerrar. Y por eso es muy importante, como os digo, reflexionar y si también hay procesos internos que nos aportan esa posición, protegerlos. Reflexionar y protegerlos también, que se pueden proteger, porque no solamente, y con esto creo que hilo con la siguiente, efectivamente, no solamente se protege la innovación que nosotros tenemos y nuestra diferenciación mediante un registro de marca o mediante un registro de diseño o de patente, sino que los buenos contratos, los protocolos, los documentos de confidencialidad con las personas que trabajan conmigo, los equipos, los colaboradores, los proveedores y los clientes, todo ese amalgama de documentación que no es directamente un registro, también no solamente aporta valor a la empresa, sino que se puede constituir como un elemento de protección esencial en el mercado, ¿no? Y que nos aporte muchísimo valor. Y por eso tanto los protocolos como, por supuesto, las relaciones comerciales y los contratos deben de tratarse con mucho mimo y adecuadamente en cada proyecto o en cada empresa o en la empresa en la que estemos, porque, como os digo, en muchas ocasiones nos van a proteger mejor de lo que nos protegería un registro o directamente han de complementar a un registro para que esa venta en el mercado y esa estrategia de negocio en los mercados en los que actuemos sea eficiente y nos ayude a crecer y nos ayude al final a vender. Y yo creo que ya estoy prácticamente al final de la presentación, pero hay dos últimas cosas sobre las que sí que queríamos también poner el acento, ¿no? Y en primer lugar, y hilo con lo que antes comentaba en relación con la marca, no podemos entender hoy el mercado sin hablar del mercado online. No existe venta,
no es que no exista venta sin venta online, sí que existe y hay gente que todavía no vende online, pero es verdad que la gran mayoría de las empresas, sobre todo aquellas que venden producto, tienen venta online. Y esa presencia online también hay que cuidarla, también hay que gestionarla y regularla, porque Internet no es como se puede pensar o como hay mucha gente que piensa una ciudad sin ley, sino que igual que cuando yo voy a una tienda, a un establecimiento comercial y adquiero un producto, me dan un ticket de compra y en ese ticket aparece toda la información sobre el precio que yo he pagado, la reclamación que puedo hacer, el plazo de devolución, la forma, y yo tengo además una sociedad a la que me puedo dirigir si tengo algún problema, tengo un CIF, tengo algo que me identifica, todo eso también tiene que existir en el mundo online. Y hay que tener en cuenta que aunque es verdad que existe normativa que nos ayuda a regular la venta online de manera adecuada, las legislaciones de fondo que nos van a ayudar a proteger nuestra innovación y nuestros intangibles son las mismas que las que tenemos en el mundo offline, porque al final el online es un nuevo escenario y es verdad que cambia muchas preguntas y por tanto necesita nuevas respuestas, pero que la creatividad y la innovación que generamos en el mundo online se protege igual que cuando estamos offline. El zapato que yo me compro es el mismo, me lo compre offline o me lo compre online. Y mis obligaciones como empresa a la hora de dar información al consumidor y de prestar mi apoyo al consumidor son las mismas, sea online o sea offline. Diría que incluso en ocasiones hay más casi obligaciones legales cuando vendo online por esa no tangibilidad, por esa imposibilidad de acudir al establecimiento y de hablar directamente. Las leyes nos piden ser a las empresas más proactivos en esto y estar más acompañando a ese consumidor al tiempo que nos, digamos, no nos permite aprovecharnos de haber podido captar un email en una compra online para luego fundir, por decirlo de una manera llana, fundir a cualquier consumidor potencial a emails haciendo publicidad de otras cosas que no me ha comprado y por las que no me ha buscado. O sea, el mundo online, con lo que quiero que os quedéis, es que conlleva un nuevo escenario que tiene, por tanto, retos muy particulares y que han de tenerse en cuenta y que una adecuada gestión de esa presencia online de la empresa, de esa venta online si la hay de la empresa, de esa vigilancia del uso de nuestra marca en el mercado y de nuestros diseños y de nuestras imágenes, esto va a redundar positivamente también en las ventas y va a redundar positivamente en la reputación de las empresas, que es la última slide y la última reflexión que queríamos trasladaros esta mañana. Al final, la marca, el diseño, la patente son activos intangibles. No se nos tiene que olvidar que por norma general debemos registrarlos para que existan como activo, como monopolio, pero todos ellos aportan a un gran recurso intangible que tienen las compañías, quizá probablemente el más grande, que es la reputación. La reputación es ese intangible tan difícil de cuantificar y tan difícil de controlar por parte de las empresas porque sabéis que a ella le afectan muchísimas cosas que se salen del control de la compañía, desde la propia sensación de los trabajadores de la compañía, el proceso ya no solamente de venta, sino cómo sea el producto de cara al consumidor, cómo nos traten los colaboradores, qué relación tengamos con nuestros proveedores. Hay un montón de inputs que pueden aportar negativo o positivamente a la reputación. Todos los activos que hemos visto, por supuesto, aportan positivamente. Y también existen muchísimos riesgos o retos relacionados con la gestión de la reputación. Por eso no se nos tiene que olvidar que es importante gestionar adecuadamente y proteger adecuadamente nuestros intangibles online y offline también, incluyendo toda la presencia online, porque eso va a redundar positivamente en la reputación. Y que también será importante como empresa que estemos preparados por si acaso sucede algún tipo de crisis reputacional y tengamos protocolos o tengamos metodologías que hayamos preparado para actuar de una manera rápida, porque los dos ejemplos que os pongo aquí, que son los dos online, los vemos constantemente. Uno es por WhatsApp y otro es de una red social. Vemos constantemente cómo hay ataques reputacionales a las empresas con fake news, con cosas que no son ciertas y que al final, si se introducen virus o si se introducen hackers que puedan robar información confidencial de esos consumidores confundidos y que le dan al clic pensando que realmente es una propuesta comercial, es un descuento que propone la compañía, podemos correr el riesgo de que esos consumidores ya no nos vuelvan a comprar y que, por tanto, perdamos posicionamiento, perdamos ventas y perdamos negocio.
Por eso la gestión de la reputación es tan importante y por eso también debemos de reflexionar sobre protocolos, metodologías o cosas que tenemos que tener en cuenta de cara a que esa reputación no solamente se mantenga, sino que crezca conforme crecen nuestras ventas y también, por tanto, aporte ese valor competitivo a la empresa. Y yo creo que hasta aquí lo que os queríamos comentar hoy. Esperamos que, bueno, haberos trasladado suficientes llamadas de atención como para que entendáis, como nosotros estamos convencidos, de la importancia de la estrategia de activos intangibles, de la importancia de proteger adecuadamente la creatividad, la innovación, de entrar dentro de la empresa y de determinar qué es aquello que hace que los consumidores nos compren y los elijan frente a otras ofertas comerciales y cómo puedo poner eso en valor para que aporte a mi estrategia de negocio, para que aporte a mis ventas. Ese era el objetivo de hoy. Voy a quitar ahora, si os parece, la pantalla. Aparecerá mi cara enorme, pero bueno, por lo menos así me veis y voy a ver si puedo abrir el chat y si hay alguna pregunta a vuestra disposición para contestarla y si no, para contestarla a futuro cuando podáis reflexionar un poquito sobre todo esto que os he contado y podáis ver la presentación tranquilamente o ver el vídeo tranquilamente para un poco recordar estos conceptos. Han sido muchos pequeños conceptos y muchos titulares en muy poquito tiempo, pero con este objetivo de hacer esa llamada de atención sobre la importancia de la gestión del intangible en las compañías y en los proyectos. Así que muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Cristina. Sí, No, de dime. momento, eso quería comentarte. No había de momento ninguna pregunta. A ver si se anima, si no, de todas las maneras, cuando les pasemos. Ahora hay una. ¿La puedes leer o te la leo? No la leo, espérate, Vale, igual ahora pues me... no te preocupes, te la leo yo. ¿Las marcas se registran en todo el mundo? Vale, es posible registrar las marcas en todo el mundo. Efectivamente, como os decía, la marca puede acompañar y debe acompañar a la estrategia internacional de venta, pero no existe, que es lo que mucha gente piensa, la marca mundial. No existe una marca que automáticamente yo la pueda registrar y tener protección en todo el mundo. Se trata de derechos territoriales y, por tanto, allí donde yo quiera ir, tengo que protegerlo. Sí que existe un sistema internacional de protección que lo que nos ayuda es a ahorrar en tiempos y en costes. Y, por tanto, dependiendo de los países a los que yo quiera acudir, podré utilizarlo o no, porque no el 100% de los países del mundo forman parte de este convenio. Muchos de los países importantes a nivel comercial para las empresas están. Yo diría que prácticamente todos. Hay alguno que todavía no está en este sistema, pero insisto, no es un sistema para obtener una marca mundial, sino que es un sistema que me ayuda a registrar en aquellos territorios en los que a mí me interese. Pero voy a tener que ir seleccionando país por país o en algún caso excepcional como la Unión Europea, podré proteger de golpe en 28 países, ahora 27 otra vez, en los 27 países que forman parte de la Unión porque existe legislación común, pero normalmente tendré que ir país por país. Vale, y te lanzo otra más. Por lo que nos has comentado en el webinar, ¿podemos proteger metodologías o procesos? Sí, sin duda. Se pueden proteger y es verdad que es el gran desconocido. Existe una legislación propia desde hace poquito en España en lo que se conoce como secreto empresarial. La gente cuando piensa en secreto empresarial piensa en cosas muy complejas. A todo el mundo le viene a la cabeza la fórmula de la Coca-Cola o semejante, pero no se utiliza esta legislación y esta norma solamente para proteger cosas complejas o técnicamente muy difíciles, sino que las metodologías internas que nosotros apliquemos, los procesos que tengamos en la empresa, siempre y cuando aporten un valor directo y podamos entender que se aporta valor al negocio de la compañía, eso se puede proteger. Tenemos que ver cómo hacerlo, tenemos que diseñar protocolos y seguramente varios documentos contractuales para ello, pero sí se puede proteger y sí se debe proteger porque vamos a un mundo en el que lo importante cada vez más es cómo hago las cosas y no tanto qué hago. Por lo tanto, poner en valor el cómo y proteger el cómo es cada vez más importante.
Perfecto, pues de momento no hay ninguna pregunta. Como tú has dicho, cuando reflexionen te pones a disposición para poder responderles cualquier cosa. Te agradezco tu tiempo, Cristina, y a todos los asistentes. Y simplemente ahora quería comentaros que cuando finalice el seminario web os saldrán nada, 4 preguntitas cortas para saber si os ha gustado y en qué podemos mejorar. Así que muchísimas gracias a todos y adiós. Muchas gracias. Hasta luego.